Mario Pérez, ¿no? Quiero empezar esta presentación con esta linda frase. Los obstáculos no existen para rendirse ante ellos, sino para ser rotos. Es una frase motivacional, el cual te dice y te anima a buscar tu objetivo, a superar estos obstáculos. Pero, ¿saben de quién es esta frase? Una vez puesto en contexto, esta frase la dijo Hitler y la escribió en su libro Mein Kampf en 1925. Este libro lo escribió durante su estadía en la cárcel, y en este libro él habla sobre su ideología y por qué él es el líder de la nueva derecha. El darles contexto de quién la escribió no es para usar una falacia de autoridad y decir que no le hagan caso a la frase solo porque la escribió Hitler, sino para entender cuál es el objetivo. Al saber quién la dice, el contexto cambia. Puede que el rendirse y el uso de obstáculos, puede que ahora obstáculos se refiera a otra cosa. Puede que al decir romper estos obstáculos da una connotación muy diferente. Pero la frase sigue teniendo un objetivo claro y sigue funcionando. La podemos utilizar para motivarnos. El detalle es qué movimiento está motivando. La frase es efectiva, es corta, es sencilla y da la palabra y tema que quiere transmitir. Adolf Hitler, como muchos dictadores, tenían ideas extremistas, tenían ideas radicalmente erróneas. Pero cuando vemos la historia decimos, movieron muchas masas, movieron grandes poblaciones. ¿Cómo es que este tipo de personas logró mover tanta gente con ideas que podemos considerar erróneas? Muchos de los dictadores utilizaban técnicas discursivas, es decir, manipulaban sentimientos y palabras para dar un mensaje de la forma sencilla pero concreta y efectiva. Es decir, ellos utilizaban lo que es el poder de la palabra. Mi nombre es Gabriel Hernández Hiedra y hoy les voy a hablar sobre diferentes técnicas discursivas que los dictadores han utilizado para poder convencer al público. Técnica número 1. Los dictadores tienen que generar una historia. Ya sea las personas de negocios o cualquier persona que intente convencer a alguien más, sabemos que tenemos que vender algo. Tenemos que vender una energía, algo con lo que logremos conectar. Si queremos vender, no sé, un bolígrafo o queremos vender un carro, tenemos que vender más allá del objeto y lograr conseguir una historia. ¿Qué es lo que lograban estas personas? Los nazis les encantaba investigar sobre el funcionamiento de las masas y llegaron a una simple conclusión. Tratar a las personas como un grupo no es lo mismo que tratar a las personas como un individuo. Sigmund Freud decía que las características principales de un grupo es que son débiles de mente, que son fácilmente manipulables emocionalmente y que son susceptibles a ideologías nuevas. Los nazis sabían esto y por ello trataban mucho a su gente en forma grupal. Siempre decían la Alemania derrotada, los nazis, los ganadores, las personas. Siempre hablaban de forma plural, porque sabían que una simple persona tiene un raciocinio más allá que lo que puede ser un grupo. ¿Cómo lograban esto? Cuando investigamos sobre los nazis, siempre vemos que todas sus festividades eran enormes, eran grandes. Hacían desfiles, hacían festividades, hacían conciertos, hacían de todo siempre y cuando se tratara en masa. Y puede que una persona en Alemania dijera, pues yo no creo en lo que están pensando, pero si estás viendo que hay un festival en la ciudad fuera de tu casa, te va a generar interés llegar. No todas las personas que eran nazis creían lo mismo que Hitler, pero estaban viendo que le estaba dando un futuro, que le estaba reanimando a una ciudad que consideraban perdida. Segundo ejemplo de cómo generar una historia es George Orwell. George Orwell era una persona que estaba en contra del régimen socialista y muchos de sus libros trataban sobre él. Él escribió un libro llamado Rebelión en la Granja, donde se hacía burla sobre el socialismo y el comunismo. En esta existen dos cerdos, que eran Bola de Nieve y Napoleón. Ellos dos ayudan a que en la granja en la que vivían hubiera una rebelión. El detalle es que Napoleón odiaba demasiado a Bola de Nieve. Entonces empezó a crear toda una historia con los animales diciendo, no, es que Bola de Nieve hace esto, Bola de Nieve huye, y empieza a darle todos los problemas a Bola de Nieve. Dice, no, es que el molino se cayó porque Bola de Nieve hizo esto. Es que el molino no funciona porque esto, es que estamos perdiendo porque esto. Empezó a echarle culpa a un enemigo común y empezó a generar una historia en la cual para todos los animales creían que era increíble. Utilizaban un lema que era 4 patas sí, 2 pies no, que era como iban creando una historia en qué personas debían ser parte de la granja, qué personas tenían que eliminarlas, etc. Como pudimos ver, estos cerdos y tanto como el régimen nazi buscaban crear un ambiente en el cual se pudieran desarrollar sus ideas de forma efectiva. Segunda técnica que han utilizado es
que para controlar a un grupo tienes que ser parte de él. Si tú quieres liderar un grupo, ya sea en una escuela, en una clase, en un grupo estudiantil, tú tienes que conocer a tu gente, tú tienes que entender cuáles son sus necesidades. Si un argentino, si un italiano intenta venir al país e intenta decir yo quiero ser presidente, claramente no se le va a dejar la población. ¿Por qué? Porque no vemos que concuerde con las ideas que buscamos. Por ende, cuando los dictadores han intentado dar sus discursos, siempre se hacen parte de este. Este es Hosni Mubarak, un expresidente de Egipto. Él fue una persona un dictador, y hubieron muchos revuelos ante él. En uno de sus discursos dijo: hay una fina línea entre libertad y caos, y yo me inclino hacia la libertad para las personas en expresar sus opiniones, tanto como yo me aferro a la necesidad de mantener la seguridad y estabilidad de Egipto. En esta frase, él está abierto a la libertad de expresión. Él en ningún momento dice, no, todos los movimientos que están pasando están mal. Él está diciendo, no, pues yo estoy abierto a la libertad de expresión, yo estoy con ustedes, pero a la vez manipula el concepto de libertad y de seguridad, dando sus propias definiciones, diciendo que se aferra a la necesidad de mantener la seguridad y estabilidad, pero nunca la define. Él la está dando por sentado, por la cual él quiere y la cual él sigue. Otro ejemplo de unos dictadores más grandes de toda la historia fue Mussolini. Él en uno de sus discursos dijo: salgamos al campo contra las democracias plutocráticas y reaccionarias del occidente que siempre han hostilizado a la marcha y a menudo han atentado contra la existencia misma del pueblo italiano. En esta frase él se hace parte del pueblo italiano. Él dice salgamos, habla en plural, habla que tanto él como todo ese pueblo que él dice que está herido, que no lo han dejado desarrollar, va a salir y a luchar por lo que quieren. Por eso habla sobre un pueblo italiano, habla en comunidad, habla en conjunto. Él está diciendo, yo soy su líder y sigo las mismas ideologías que ustedes, por ende sigan a mí, que yo los llevaré al éxito. Y después de estas dos técnicas que utilizaban, me podrían decir que estoy hablando muy bien de los dictadores, que estoy diciendo que fueron una maravilla de personas, pero no. Mi tercer punto es que los dictadores no son buenos. Además de utilizar este tipo de técnicas discursivas, claramente utilizaban otras técnicas horrorosas y malas que llegaban a llevar. Un ejemplo es de una frase que dijo Adolf Hitler es: las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña. Muchos de estos dictadores sabían lo que estaban haciendo, sabían que estaban dando ideas que puede que ellos no creyeran, pero que lograban convencer a todo un grupo. Utilizaban técnicas de terror, de odio y de fuerza, más allá de técnicas discursivas. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de técnicas discursivas que utilizan los dictadores? Pues es para aprender, para no repetir. Cuando queremos mejorar nuestro lenguaje, cuando queremos desarrollarnos como personas, tenemos que estudiar. Cuando una persona quiere aprender a integrar, es lo mismo que una persona quiere aprender a hablar. Tiene que estudiar cómo las personas han utilizado el habla para llevar un mensaje de un punto a otro. Aprendemos cómo estas ideas pueden llegar a ser llevadas al extremo, pero cómo bien utilizadas podemos hacer un cambio al aprender las técnicas del lenguaje y mejorar nuestra habla. Muchas gracias. Muy bien, Gabriel, muy interesante. 8 minutos. Jorge, ¿verdad?